Bien, vamos a iniciar entonces. Les voy a compartir la pantalla. Ok, bien. El día de hoy vamos a trabajar un poquito con cálculo de calorías para personas con diabetes. Ya, lo más importante, ahora que hicimos igual lectura, ustedes, ¿no es cierto?, revisaron el material que teníamos. Sabemos que es súper importante que podamos considerar las raciones, las porciones, el gramaje, las calorías de los hidratos de carbono, ¿no es cierto? Porque es dentro de los 3 nutrientes macro el responsable, ¿no es cierto?, de nivelar o de subir o bajar los niveles de azúcar en sangre, ¿no es cierto? Sabemos que la metabolización de los hidratos de carbono al final convierte en cualquier tipo, ¿no es cierto?, de carbohidrato en azúcar, en glucosa. Esa glucosa que es alimento para las células, ¿no es cierto? Y que es absorbida o es metabolizada por la insulina. La insulina, que era esta hormona que la secreta el páncreas, ¿no es cierto? Y que es responsable de asimilar o de metabolizar la glucosa, ¿no es cierto?, que está disponible en la sangre. Considerando este factor, entonces, y la recomendación de consumo de nutrientes dentro de una dieta o de un menú para una persona con diabetes, sabemos también que la recomendación del consumo de hidrato de carbono se sigue manteniendo dentro de la recomendación, que es entre un 50 a un 60%, ¿no es cierto?, de hidratos de carbono en la dieta. Ahora, déme un segundito. Perdón. Ya. Entonces, considerando esos factores y algunos otros que vamos a ir más adelante nombrando y que ustedes me van a ayudar a nombrar, vamos a iniciar entonces el cálculo, ¿sí? Yo les he colocado, aquí tienen un ejemplo de un menú de un día, ¿sí? Este menú está conformado por desayuno, una comida de media mañana, almuerzo, una comida de media tarde y una cena. Las personas que tienen la condición de la diabetes es importante que realicen varias comidas durante el día. ¿Qué es lo que puede suceder si los niveles de azúcar bajan en sangre? Pregunta de la lección de ahora. A ver si me ayuda, vamos a ver. Adrián García, ¿qué es lo que sucede cuando los niveles de azúcar bajan en sangre? ¿Tiene hipoglucemia? Ya. Cuando bajan Cuando bajan tienen hipoglucemia. y cuando suben. Hiperglucemia. ¿Seguros? ¿No es al contrario? No. Ya. Entonces, ¿qué sucede con los niveles de azúcar en sangre? Bajan. ¿Esto qué puede provocar? Múltiples afecciones. No solamente es peligroso, ¿no es cierto?, que una persona con diabetes suban los niveles de azúcar en sangre, sino también podemos tener o desencadenar problemas cuando bajan los niveles de azúcar en sangre. Entonces, por eso es importante que durante todo el día exista un racionamiento de alimentos para que los niveles se puedan mantener, ¿no es cierto?, dentro del rango. Ya vimos también cuáles eran la cantidad o cuáles era el rango de azúcar en sangre, ¿no es cierto?, de nivel de glucosa en sangre que debe tener una persona diabética, que tiene que ser entre 110 y 200 máximo, que debe ser, ¿cierto? Quizás podemos tener una diferencia significativa cuando recién la persona consume alimentos, ¿no es cierto? Puede subir o estar por arriba de los 200, 300 miligramos por decilitro de sangre. Estos son indicadores cuando recién yo estoy consumiendo alimentos. Sin embargo, es importante que el organismo reciba alimentos durante todo el día y sobre todo estas dosis de hidratos de carbono, ¿no es cierto? Porque es el principal generador de energía. Ahora, la diferencia aquí o la recomendación es que estos hidratos de carbono tienen que consumirse, o la idea o la recomendación es que sean hidratos de carbono del tipo compuestos, ¿sí? Es lo que nos va a garantizar mayor tiempo de energía en el cuerpo, lo que nos va a garantizar, ¿no es cierto?, además de eso, que tengamos un aporte nutricional
y que podamos, obviamente, darle alimento a la célula, que no se quede solamente en calorías vacías, como es el caso de las grasas saturadas y de los hidratos de carbono simples, que es lo que nos interesa mayoritariamente. No. Bien. Ahora, estas 5 comidas que yo he establecido este momento, ustedes van a ir diferenciando qué productos posiblemente nos van a aportar con hidratos de carbono compuesto y cuáles nos van a aportar con hidratos de carbono simple. Y vamos a ir comprendiendo cómo tenemos que calcular la cantidad de hidratos de carbono dentro de una dieta para una persona con diabetes, ¿ya? En el desayuno tenemos una porción de manzana con un vaso de leche. Para la media mañana está una tostada con jugo de naranja. En el almuerzo hemos puesto un seco de pollo con pasta y una porción de aguacate. Para la media tarde, galletas saladas con un té con limón. Y en la cena, en la noche, está 2 unidades de huevo duro con una porción de aguacate nuevamente. ¿Ya? Quisiera que me ayude. A ver, vamos, Edgar Parra. ¿Qué productos dentro de este menú o de esta dieta se consideran hidratos de carbono simples? Simple. Edgar, no importa si escribimos. Simple. A ver, vamos a ver. Dime, ¿cuáles consideramos hidratos de carbono simples en este menú? Hola, El jugo. el jugo de naranja, ¿no es cierto? Ok. Mm, ¿Qué otro producto? Galletas. La leche. La leche. No. Bueno, la leche tiene lactosa. Manzana. Ya, El la manzana. aguacate. ¿No? El Tampoco. aguacate. ¿Cuál? La pasta. Basta. El té puede ser, ¿no? No. ¡Puta! Oye, ¡Puta! ¡Qué salvaje! por favor. Oye, silencio, tío. Les pido un poquito de respeto, chicos, por favor. El hecho de que estemos de esta manera en las clases no quiere decir que pueden hacer lo que quieran. Les pido respeto, por favor, por el resto de sus compañeros. Bien, estos productos que ustedes han mencionado en este momento los vamos a considerar como hidratos de carbono simples, ¿no es cierto? Ahora, la diferencia importante que tenemos aquí en el caso de la manzana y el jugo de naranja, que quizás de estos nos puedan agregar, ¿no es cierto?, nutrientes micro. De hecho, nos van a favorecer con nutrientes micros. Pero en una dieta para una persona con diabetes hay que limitar el consumo, ¿sí? Además que hay productos como el caso del jugo de naranja, de las bebidas gaseosas, los jugos de fruta en realidad en general, que nos aportan gran cantidad de calorías, sobre todo cuando se les añade azúcares añadidas, ¿verdad? O se les coloca azúcares añadidas, nos van a ofrecer gran cantidad de calorías. Sin embargo, si es que yo hago consumo de jugos de fruta frescos, sin ningún tipo de azúcar añadida, obviamente nos van a aportar con nutrientes si es que estos son consumidos enseguida, ¿ya? Pero lo que sí hay que considerar es que hay frutas que tienen un índice glicémico muy alto, ya vimos esto también en la lectura, ¿no es cierto?, que tienen mucha concentración de azúcares en pequeñas porciones. Entonces esto provoca que se descompense, ¿no es cierto?, que suba mucho los niveles de azúcar con un solo producto. Entonces la recomendación aquí sería que, por ejemplo, productos como el jugo de naranja, nosotros hagamos el cambio y, por ejemplo, pongamos solo una naranja, que quizás para yo poder hacer 225 de jugo de naranja, quizás necesite entre 4 a 5 naranjas, si no es más. Entonces estoy agregándole, ¿no es cierto?, mucha cantidad de fructosa en un solo producto, una bebida que quizás yo no demoro, ¿no es cierto?, incluso en tomarla. Preferible aquí colocar una naranja, por ejemplo, y agua, ¿sí? Agua o algún tipo de infusión que podría ser la idea. En el caso de la manzana, para una persona con diabetes hay que limitar el consumo de las frutas. Con 2 o 3 raciones de frutas en el día estaríamos perfectos. No decimos que no debemos consumir, porque es un producto con muchos nutrientes micro.
pero sí vamos a limitar el consumo por la cantidad de azúcares que estas tienen. En el caso de la pasta no está especificando si es una pasta integral, por ejemplo. Si es que fuera una pasta integral, perfecto. Si es una pasta de las comunes que tenemos, ¿no es cierto?, en el mercado, más aún si es una pasta refinada de estas que venden de forma industrial, entonces debemos, ¿no es cierto?, considerar que quizás esa cantidad de pasta que estamos consumiendo nos puede llegar a ofrecer mucha cantidad de hidratos de carbono simples porque se utilizan harinas refinadas para su elaboración. Y finalmente, las galletas saladas, el hecho de que sean saladas no quiere decir, ¿no es cierto?, que no nos vayan a agregar o incorporar hidratos de carbono en la dieta. Recuerden que son todos los productos glúcidos, todo lo que son harinas refinadas, ¿no es cierto?, todo lo que son productos fuente de hidratos de carbono, los que van, ¿no es cierto?, a alterar los niveles de azúcar final que yo tengo en sangre. Ahora, estos son importantes, ¿no es cierto? Vamos a tenerlos dentro de nuestra dieta para personas con diabetes, pero considerar las porciones es lo que vamos a hacer a continuación. Bien. ¿Cómo es que Profe, vamos una pregunta. diga, Miguel. Para considerar hidratos de carbono simples, no tiene nada que ver con grasas, ni proteínas, ni hidratos de carbono, A ver, en hidratos. los gramos. No, este momento, si bien tenemos nuevamente las columnas, ¿no es cierto? Y ustedes saben que hay ciertas consideraciones, como por ejemplo en el caso de la grasa, si nos recomiendan consumir un 10% de grasa saturada, en el caso de una persona con diabetes, baja a entre un 5 o un 7% de aporte de grasas saturadas, entonces estamos bajando ciertos productos que son fuente de grasa saturada. En el caso de las proteínas nos mantenemos dentro de la recomendación, ¿sí? Y en el caso de los hidratos de carbono también nos vamos a mantener dentro de la recomendación, siempre y cuando la fuente principal de estos hidratos de carbono sean los hidratos compuestos. Ya vamos eso a analizar en la tareita que tenemos a continuación. Ahora, ¿Y por qué no se pueden, o sea, está en el té con limón, en grasas, hidratos de carbono y proteínas, tiene todo cero? tiene todo cero porque es un té al que no le hemos agregado ningún tipo de azúcar añadida. Entonces, la cantidad de té que se utiliza o la cantidad de limón quizás no pueda o no afecte la cantidad de hidratos de carbono porque no es un producto que tiene. A ver, el té por sí solo ya vimos que tiene teína, ¿no es cierto? El té no nos va a ofrecer calorías ni de grasa, ni de hidratos, proteínas quizás pueda, pero en cantidades muy insignificantes. Entonces no le estamos considerando para el gasto calórico. Si es que a este té le estuviésemos añadiendo, por ejemplo, miel, o le estuviésemos añadiendo azúcar, o le estuviésemos añadiendo algún tipo de edulcorante calórico, obviamente vamos a tener un valor aquí en el aporte de hidratos de carbono. Pero lo hemos dejado en cero porque realmente es un té que no tiene ningún tipo de calorías y que el limón no estamos, digamos, agregando calorías con el limón. Si es que tuviese azúcar, sí tuviésemos que ponerle Miguel, ¿ya? Es por eso que en el ejemplo no está con un valor. Ya, gracias. Ya, entonces, eso obviamente ustedes tienen que ver, por eso es importante que hagamos o que reconozcamos los grupos de alimentos, que podamos revisar, ¿no es cierto?, la información en las tablas de valor calórico, en las herramientas que tenemos en el Internet, podemos ver cuáles son los valores y simplemente vamos colocando según la cantidad que le estamos suministrando, ¿no? Eso ya hemos hecho en los ejercicios anteriores también. Bien, entonces, ¿cómo es que vamos a empezar a contar? Las personas que son insulinodependientes, personas diabéticas insulinodependientes, necesitan, ¿no es cierto?, tomar insulina del exterior para poder asimilar o metabolizar esos hidratos de carbono, esa glucosa, ¿no es cierto?, que se forma a partir del consumo de estos hidratos de carbono. Entonces, una unidad de insulina es capaz de metabolizar una porción de hidrato de carbono. ¿Ya? Partiendo desde aquí. Ahora, una porción de hidrato de carbono tiene alrededor de 13 gramos a 15 gramos. ¿Ya? Es lo que tiene una porción de hidrato de carbono. Yo necesito entonces una unidad de insulina para asimilar de 13 a 15 gramos de hidrato de carbono.
Siempre que nosotros hacemos referencia a una porción de hidrato de carbono, por favor, vamos a hacer referencia a entre 13 a 15 gramos de hidrato de carbono que se encuentra en los alimentos, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé yo cuántas porciones de hidrato de carbono estamos consumiendo con esta dieta del día de hoy? Yo tengo obviamente que sumar todos los gramos, ¿no es cierto? Aquí tengo la suma total que dice que son 175.59 gramos de hidrato de carbono que estoy consumiendo en el día, ¿no es cierto? Sumando todos estos alimentos. Y entonces, ¿qué tendría que hacer para saber cuántas porciones de hidratos de carbono estoy consumiendo en el día? ¿Qué tendría que hacer? ¿Nadie? Bien, para 13 o Pido para 15, los 15 o para 170. 13. Exacto, Edgar. Muchas gracias. Ya, entonces es lo que voy a hacer aquí. Si tengo 175, ¿no es cierto? Si divido este 175 para 13 o para 15, ¿no es cierto? Que es la porción, yo estaría consumiendo, puedo aquí redondearle también, 12 porciones, ¿no es cierto?, de hidratos de carbono en el día. ¿Qué cantidad de insulina tendría entonces que colocar? ¿Cuánto tendría que colocar? 12. 12 unidades, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Ya? Entonces, un poquito así es cómo funciona, cómo va a funcionar. Ahora, ¿de qué depende el que yo pueda? Causa hipoglucemia 12 unidades. Lía, no entiendo. 12 unidades, no, quizás no nos cause, ya entendí la pregunta. No, porque si es que yo estuviese consumiendo o estuviese inyectando mayor cantidad de insulina y estoy, por decir, estoy colocando 15 unidades de insulina y estoy consumiendo solo 12 porciones de hidrato de carbono, puede que ahí tenga yo, ¿no es cierto?, o esté causando hipoglucemia o esté incluso, si es que estoy consumiendo más, estoy causando una hiperglucemia, ¿ya? Entonces, la importancia de saber, sobre todo esto hay que tener mucho cuidado con los diabéticos tipo 1, porque el diabético tipo 1, recuerden que no es capaz de producir absolutamente nada de insulina. Entonces, todo lo que él suministra de insulina a su organismo tiene que ser utilizado, ¿no es cierto?, con los hidratos de carbono. Entonces, yo a él no podría, a un diabético tipo 1 que es insulino dependiente y que obviamente no produce nada de insulina, tendría que darle, ¿no es cierto?, o suministrarle la cantidad exacta de insulina por las porciones de hidrato de carbono que él va a consumir. En el caso del diabético tipo 2, recuerden que podemos tener nosotros muchos problemas, sobre todo con cuerpos cetónicos, ¿no es cierto? Empieza a hacer cetogénesis el organismo si es que yo no estoy consumiendo correctamente los hidratos de carbono. El hecho de que un diabético 2, por ejemplo, esté produciendo insulina, pero no sea la cantidad suficiente o la insulina sea de mala calidad, quiere decir que él ya va a tener, obviamente, que depender de la insulina del exterior. Entonces, vamos a tener que contar los hidratos de carbono correctamente para poder suministrar y ya con el tiempo él va a poder saber, ¿no es cierto?, quizás cómo su páncreas está respondiendo con la producción de insulina y quizás incluso tengamos que retirar la insulina del tratamiento en el caso de un diabético tipo 2. Esto si es que se siguen las recomendaciones nutricionales y si es que la persona cumple con el nivel calórico y la carga de hidratos de carbono en el día, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede aquí? Yo estoy suministrando 12 unidades de insulina para esas 12 porciones, ¿no es cierto?, de hidrato de carbono que estoy consumiendo. Si es que nos fijamos en la recomendación que tenemos acá abajo, estamos dentro de un 50%, que es la recomendación, ¿no es cierto? Eso es lo que nos recomiendan, que exista un aporte de hidratos de carbono entre 50 y 60%. Pero ¿cuál es el inconveniente quizás aquí? Que estamos, ¿no es cierto?, consumiendo en cada una de las comidas un hidrato de carbono simple. Entonces, ¿qué quiere decir? Que quizás
esta persona, ¿no es cierto?, que está consumiendo este menú en el día, no vaya a tener ese aporte de energía durante largos periodos de tiempo, porque los productos que estamos consumiendo son hidratos de carbono simples, son hidratos que se van a consumir enseguida en el organismo. Entonces, no le van a dar ese efecto de saciedad, ¿no es cierto? Y aparte de esto, no me están aportando con nutrientes micro a la alimentación. Incluso lo que podemos ver aquí es que en la noche, en la cena, estamos consumiendo productos que no tienen mayor cantidad de hidratos de carbono. Así es que ustedes se fijan aquí, estos dos valores no suman ni una porción de hidrato de carbono. 5.21 más 1.12 no nos suman ni una porción de hidrato de carbono. Entonces, ¿qué quiere decir? Que quizás esta persona durante la noche, que le vamos a poner un nombre, ya le vamos a poner un nombre, no me gusta decir persona, ¿cómo le ponemos? Vamos a ponerle Panchito. Panchito. Panchito, ya. Ya, entonces quizás Panchito no esté recibiendo tilín, dice él. Quizás Panchito no esté recibiendo en el día, ¿no es cierto?, la cantidad suficiente de nutrientes y que los hidratos de carbono que está consumiendo no van a ser suficientes para cumplir con su necesidad calórica. Además de eso, en la noche, como digo, no está recibiendo una cantidad adecuada, no está recibiendo ni siquiera una porción, y quizás en la noche él vaya a tener, ¿no es cierto?, este desfaz y vaya a bajar mucho los niveles de azúcar y esto cause que quizás tenga dolores de cabeza, sudoraciones, palpitaciones, no es lo recomendable. Lo ideal siempre es que él pueda mantener, Panchito debería mantener un régimen durante todo el día para que pueda mantener esa energía durante, ¿no es cierto?, cada una de las comidas y durante todo el día. La recomendación general que nos dan, por ejemplo, si yo consumo estas 12 porciones, está perfecto. Estoy con una dieta de 1.414 calorías, la recomendación era más de 1.200 para mujeres, o menos de 1.200 no debería ser para mujeres y menos de 1.500 para un hombre, no. Quizás Panchito, ¿no es cierto?, está por abajo de la recomendación que son 1.500 calorías. Esto quiere decir que quizás yo pudiese aumentar, ¿no es cierto?, el valor calórico en su dieta sin ningún problema. Ahora, puede ser que de pronto Panchito esté acompañando su cuadro de diabetes, ¿no es cierto?, con un problema de obesidad o de sobrepeso, entonces ahí sí sería la recomendación que podamos manejar una dieta de 1.400 a 1.500 calorías para que él pueda, ¿no es cierto?, quizás recuperar su peso o quizás bajar el sobrepeso o obesidad que ya tenga, ¿no es cierto?, inicial. Eso ya iremos nosotros analizando, o lo importante es que nosotros podamos hacer un análisis de la persona, ¿no es cierto?, un diagnóstico de la persona, pero realmente ese no es nuestro trabajo. El trabajo de nosotros como cocineros no es diagnosticar qué tipo de problema o inconveniente tiene la persona con su cuadro de diabetes, sino nuestro trabajo es poder informarle a la persona, poder decirle, Panchito, con este menú que usted está consumiendo en el día, usted está agregándole 12 porciones de hidratos de carbono, ¿no es cierto?, a su dieta. Entonces necesita 12 unidades de insulina. Pero ¿qué tal si él dice, mi médico me dijo que yo tengo que suministrar 20 unidades de insulina en el día? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que quizás Panchito ya está, ¿no es cierto?, recuperado, entonces le han subido la dosis de hidratos de carbono, porque además de eso, él está realizando ya mayor cantidad de actividad física, entonces necesita más energía para poder, ¿no es cierto?, utilizarla durante la actividad física. Entonces, si es que a Panchito le han subido las porciones de hidrato de carbono a 20, ¿cuántas unidades de insulina tendrá que él suministrar? A ver, William. 20 igualmente. 20, ¿no es cierto? Exacto. ¿Y dónde nosotros podemos entonces aumentar esas porciones? Solo en los hidratos de carbono. Ojo, no estoy en este momento trabajando ni grasas ni proteínas. Si bien son importantes, ¿no es cierto?, no son indicadores de las porciones de hidrato de carbono que él va a consumir. La insulina es capaz de asimilar solamente los hidratos de carbono. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es suministrar las porciones de hidratos de carbono de acuerdo a la cantidad de insulina que esta persona, en este caso Panchito, necesita, ¿no es cierto?, suministrar. Ahora,
Si es que pensamos un poquito en la grasa quizás y en ese 7% de recomendación de grasas saturadas, si yo analizo, por ejemplo, la cantidad de grasas que él está tomando en el día, ¿qué alimentos quizás puedan subir el colesterol o los niveles de grasas saturadas en la sangre también, obviamente? ¿Qué productos aquí ustedes consideran que son una fuente de grasa saturada? A ver, vamos, Pau Patiño. Pau. Gracias, Pau. Exacto, la leche. La leche que estamos suministrando en esta dieta de este día es una leche entera, que si es que ustedes se fijan tiene 6.7 gramos de grasa en 200 ml. ¿Sí? Bastante grasa. Y sabemos que la leche es una fuente de grasas saturadas, ¿no es cierto? Entonces, quizás si es que yo quisiera bajar los niveles de grasa, podría utilizar una leche desnatada que quizás tenga 1 gramo de grasa por cada 200. ¿Qué resultado voy a tener? Bajo significativamente la cantidad de grasa, ¿no es cierto? Un porcentaje, 2% a la cantidad de grasa. Ahora, quizás hay productos que nos están ofreciendo mucha cantidad de grasa, no sé si es que ustedes pueden identificar, vamos a ver, Matías. ¿Qué productos nos están aportando gran cantidad de grasa en esta dieta? Matías, ¿estamos ahí? Creo que no, profe. ¿El aguacate, profe, o no? El aguacate, muchas Huevo gracias. duro. Edgar, el seco de pollo, en realidad, decir que es una fuente importante de grasas, quizás no. Sobre todo de grasas saturadas o de grasas insaturadas. Si bien tenemos una buena cantidad de grasa, quizás puede ser, ¿no es cierto?, por la misma grasa del pollo, puede que sea de pronto por si es que añadimos aceite, pero ojo que tengo 8.57 en 180 gramos de seco de pollo, ¿no es cierto? En el aguacate, en una pequeña cantidad, tengo acá 5.86 y en 60 gramos casi tengo la misma cantidad de grasa que tengo en toda la porción de seco de pollo. Entonces, estos son obviamente los productos que me están aportando gran cantidad de grasas saturadas. ¿Qué tal si Profe. entonces, digan, ¿Y el aguacate no es una grasa sana? O sea, es una grasa sana, exacto, pero a lo que voy es que estamos dentro del 31% de grasa. Yo estoy tratando de bajar mis niveles de grasa, entonces si solamente quito este aguacate de aquí, ¿ya? Yo estaría, por ejemplo, bajando la cantidad de grasas a un 28%, si se fijan, ¿ya? ¿Qué yo claro. recomendaría aquí? Si es que realmente estamos trabajando con bajar los niveles de grasa también de forma importante, porque quizás Panchito está bajando de peso porque tiene un problema de obesidad, quizás yo voy a bajar los niveles de grasa porque es importante que él mantenga. Ya estoy aportándole grasas saludables con el aguacate aquí, ¿no es cierto? En la última comida, pudiera ir jugando, pero si es que no le quiero quitar ese aguacate de la dieta de este día, ¿qué creen ustedes o qué podríamos hacer nosotros para poder nivelar quizás El huevo, los valores? el huevo Bájale la duro, porción, tal pero vez. sin yema. El huevo duro sin yema. Ya podríamos dar el huevo duro sin yema, aunque no haría eso yo. Bajarle las Habría dosis, me como dijo, bajar la porción. bajar la porción Sí. quizás, podríamos bajar la porción. Cambiar la leche, tal vez. La leche ya, sí, exacto, cambiar la leche, ya la cambiamos, aunque ahorita estábamos en el 31% con la leche descremada, ¿ya? ¿Qué otra cosa creen ustedes que nos está haciendo falta aquí también? La pasta, cambiarla por pasta No, porque en la pasta tengo 1.5 en 100 gramos de grasa. ¿Qué más hicieran? galletas. Las galletas, sí, quizás podríamos también cambiar la porción. Falta más lo que es verduras, vitaminas. Vegetales, exacto, muy bien. El hecho de yo consumir mayor cantidad de vegetales puede darme ese sentimiento, esa sensación de saciedad, agregarle más nutrientes micros, ¿sí?
Y obviamente el hecho de poder generar esa saciedad y de aportarme con mayor cantidad de nutrientes puede hacer que yo vaya, ¿no es cierto?, de pronto ciertos productos, como el caso del aguacate, que si bien es un producto súper saludable, ¿no es cierto?, pero vaya de pronto jugando con las raciones y que en el día, ¿no es cierto?, si yo incorporo mayor cantidad de vegetales, quizás puedo tener esa sensación de saciamiento, de saciedad, ¿no es cierto?, y eso pueda causar que obviamente yo tenga mayor felicidad el momento de comer. Quizás al huevo también yo le bajaría y le dejaría en una porción. Aquí tendríamos la mitad de grasa. Incorporaría a más del aguacate quizás mayor cantidad de vegetales. No necesariamente tienen que ser vegetales que de pronto necesiten cocción, que son los que de pronto nos pueden causar problemas en la noche, ¿no es cierto?, por el consumo, sino incorporaría yo vegetales crudos quizás para poder mejorar la dieta de este día, ¿ya? ¿Qué otra recomendación podría tener yo con esta dieta después de la lectura que ustedes hicieron con referencia a la alimentación para el diabético? Ya hemos hablado de cambiar los hidratos simples por compuestos, ¿no es cierto?, de bajar las cantidades de grasas saturadas en algunos productos. Hemos hablado también de incorporar mayor cantidad de vegetales, ¿no es cierto?, en la dieta para que tengamos mayor nutriente, fibra, sobre todo, y además de eso, esa sensación de saciedad. ¿Qué más ustedes consideran que podríamos cambiar en esta dieta para hacerla mucho más apetecible? ¿Qué dicen? Dentro de los hidratos de carbono compuestos, ¿cuál sería la recomendación? Profe, una pregunta. ¿Y la incorporación de cereal? Eso Porque los cereales, pero los cereales compuestos. ¿Qué podemos hacer aquí? En vez de la pasta, quizás, ¿qué podríamos colocar? O en vez de las galletas, ¿qué podríamos darle? En vez de la pasta, ¿puede ser un superalimento o es mucho? ¿Cuál de los superalimentos? Porque si me hablas de quinoa, por ejemplo, la quinoa es una excelente fuente de hidrato compuesto. Podría ser una Es, opción. Ya, podría ser quinoa en vez de la pasta, por ejemplo, que la pasta está hecha a partir de harinas refinadas, entonces podríamos darle un buen cambio ahí. ¿Qué otro producto? Dentro de los hidratos de carbono, estaban cerca. Cereales, nos dijo la Sandra, pero cereales, recuerden que tienen que ser cereales integrales. En la pasta yo tengo un cereal, tengo trigo, pero no es una fuente importante de hidrato compuesto. Entonces, quizás si yo a la pasta le cambio por una quinoa que tiene hidratos de carbono compuesto, es una buena opción. Steven, arroz de cebada, sí, también podría ser una buena opción, pero recuerden dentro del grupo de los hidratos de carbono fuente, ¿qué otro producto podríamos utilizar? Nada, Juan Lima. Nada, no está el Juan. Vamos a ver. No, sí está. Vamos a ver qué nos dice. Garbanzos, lentejas, gracias Lía, exacto. Cuscús, el cuscús quizás es un derivado del trigo, puede ser muy nutritivo, pero sigue siendo un hidrato simple, ¿ya? Los garbanzos, las lentejas, el frijol, recuerden que las leguminosas son una excelente fuente de hidrato de carbono, de proteína, y que el hecho de mantener, ¿no es cierto?, toda su estructura permite que ingrese al organismo como un hidrato de carbono compuesto. ¿Ok? Bien. Yo les tengo aquí una tareita y se nos queda 5 minutos, pero nos vamos a conectar enseguida y para que me den las respuestas. Van a ingresar ustedes al Fat Secret de este momento y van a buscar qué cantidad de hidratos de carbono tienen estos productos por cada 200 gramos y me van a definir el número de porciones de hidratos de carbono que tiene. ¿Ya? Les voy a dejar este momento aquí hasta que se corte. Vayan viendo cuáles son las opciones. Ingresemos al Fat Secret
y me van a ir buscando cuáles son la cantidad de hidratos de carbono y obviamente el número de porciones que tenemos en estos productos, ¿ya? Revisen, podemos ingresar. Este momento les doy un tiempito para que vayan haciendo. Enseguida nos conectamos del momento que se corte y vamos a retroalimentar. Chef, ¿solamente le vamos diciendo o tenemos que hacer nosotros de subir? No, tienen que hacer porque luego yo les habilito para que me suban como tarea. Esta es una tarea Ah, ya. de la clase, ¿sí? Tienen que subirla enseguida. Entonces hagan nomás, abran su cuadro de Excel y ya saben, abran su archivo de Excel, hagan una nueva hojita, ¿no es cierto? Y ahí van poniendo el ejercicio. ¿Ya? Y vamos a ver, recuerden que estamos revisando la cantidad de hidratos de carbono y el número de porciones de hidratos de carbono por cada 200 gramos de estos productos que tenemos aquí. Es solo esa tabla, ¿no es cierto? Sí. Son Ya. 5 productos, se empiezan a revisar ahorita en el FAT. Y me dicen el número de porciones que tenemos. Profe, ¿cómo el número de porciones? Aquí les indiqué, ¿no es cierto?, el número de porciones. Ya, de 13 a 15 gramos es una porción de hidrato de carbono. ¿Sí? Yo necesito que este momento, en estos productos, según la cantidad de hidratos de carbono que tienen en 200 gramos, ustedes identifiquen el número de porciones de hidratos que hay en el producto. Y según identificamos los hidratos de carbono, ponemos el número de porciones o Sí, le dividimos para 13 o para 15. sí, por 13 o 15. La referencia les voy a dar los 15 gramos, ya para que sean un poquito más flexibles. Entonces, ¿cuántas porciones de hidrato de carbono tenemos, no es cierto?, en 200 gramos de cada uno de estos productos.